compartir para que podamos aprovechar toda la hora. Ahí se ve. ¿Me confirmas, Gabriel? ¿Está bien? Sí, se ve. Entonces, bueno, eh, la intención de esta sesión es como hablar de la última fase cuando como docentes hacemos la planeación didáctica y quedamos de acuerdo por eso de que la evaluación de aprendizaje fuera el último de los temas y abordar específicamente algunos de los instrumentos que solemos usar los docentes y para los que no, bueno, explicar un poquito el instrumento y luego ver cómo podemos ayudarnos de herramientas, tanto que nos ayuden a automatizar cómo manejar el instrumento, como herramientas de inteligencia artificial, como apoyo a esta planeación didáctica. Entonces, bueno, empezaremos por hablar un poco de los conceptos básicos, que a mí me es importante recuperar estos conceptos básicos para que después la explicación ya esté clara cuando tengamos que llevar a la operación esto instrumentándolo en una rúbrica. Entonces, bueno, de aprendizaje, muchas cosas que decir. En este caso vamos a hablar sobre las tendencias ahora en teorías de aprendizaje, donde hablamos más de aprendizaje ya que de enseñanza. Este cambio que hubo a finales del siglo pasado, iniciando este siglo XXI, sobre darle prioridad al aprendizaje sobre la enseñanza, considerando que primero que el proceso didáctico es de relevancia el aprendizaje y que no solo los estudiantes aprenden, sino también los docentes. En el desarrollo de estas teorías de aprendizaje también hablamos de cómo se han desarrollado metodologías activas. Metodologías activas hablan justamente de ver al estudiante como alguien que es algo más que un receptor y que siempre tiene que tener esta actitud de actividad y participar en su propio proceso de aprendizaje. Estas metodologías activas, pues conocemos varias, como la gamificación, el aprendizaje basado en proyectos, el aula invertida, y todas ellas tienen como característica principal el que el alumno es el protagonista tanto del proceso, porque esperamos que él es el que recupere la mayor parte del proceso de aprendizaje. Entonces, si hablamos del aprendizaje como un proceso, también me gusta resaltar la parte de la metacognición, es decir, si entendemos que estamos formando alumnos que van a aprender no solo los contenidos propios de su plan de estudio, sino que es tan o más importante a veces formarlos como aprendices, que conozcan cómo aprenden y que lo mejoren de manera continua, que sean conscientes de lo importante que es este proceso de aprendizaje y cómo las herramientas que van usando para aprender los contenidos de los programas de sus asignaturas también les van a dar elementos para mejorar la manera en que aprenden. Creo que es de las funciones más importantes que tenemos como docentes, sobre todo en educación superior. Y bueno, hablando de planes de estudio, pues sabemos que el aprendizaje generalmente en nuestro caso está plasmado en los objetivos de nuestros programas, tanto en los generales como en los particulares. Entonces, bueno, eh, también este enfoque centrado en el aprendizaje también toca entonces a la evaluación. Y aquí también tratamos de cambiar como esta manera en que se veía tal vez cuando nosotros éramos estudiantes, en cómo se veía el aprendizaje, donde hablábamos de evaluación más para calificarnos. Cuando los docentes nos calificaban, nos evaluaban para poder darnos una calificación final o parcial, y cómo ahora estamos hablando más de evaluar para el aprendizaje y no solamente del aprendizaje. Es decir, estamos considerando que hay que ir más allá
de obtener una calificación final. Y estamos tratando de cambiar ese enfoque con lo que se menciona en la parte de abajo, de cambiar este énfasis en yo mido lo que tú aprendiste y ahora cambiarlo por este enfoque de te doy información yo como docente a ti alumno para que puedas mejorar la manera en que aprendas, para que puedas crecer y para que puedas desarrollarte. Es decir, también estamos hablando de un aprendizaje a lo largo de la vida y no solo un aprendizaje de los contenidos del currículum. También cambiar el enfoque donde sabemos que evaluar es algo que no se hace solo al final de un curso, sino que se hace durante todo el proceso. Y todo el proceso es desde que conocemos al alumno hasta que termina de tomar con nosotros alguna asignatura. Y no evaluamos a estudiantes, sino hablamos de evaluar con el estudiante. Y también aquí requerimos una participación más activa de los estudiantes en el sentido en que no solo evalúa ya el profesor, sino que el estudiante participa tanto evaluándose a sí mismo como evaluando a sus compañeros. Entonces, bueno, a grandes rasgos, sabemos que hay diferentes motivos para realizar evaluación del aprendizaje. Si hablamos de un ciclo escolar, empezamos con una evaluación diagnóstica que generalmente nos da la información de lo que saben los estudiantes al iniciar nuestro curso, lo que trabajamos con ellos durante el curso, que es la evaluación formativa, y la evaluación sumativa, que es la que nosotros conocimos generalmente como alumnos, que es esos exámenes o trabajos finales, ¿no? Donde se trata de valorar si finalmente el alumno, qué tan cerca llegó del objetivo de aprendizaje general, ¿no? Digamos que esta es la intención de la evaluación sumativa. Hablamos de tipos de evaluación también, con esto que mencionábamos, tenemos evaluación realizada por diferentes personas en diferentes momentos y hablamos de heteroevaluación cuando hablamos de que es el profesor el que evalúa a los alumnos, de coevaluación cuando el alumno participa evaluando también a sus compañeros, de la autoevaluación como una evaluación muy importante para justamente desarrollar mi conocimiento de mi propio proceso de aprendizaje y del papel de la retroalimentación como uno de los puntos fundamentales en la evaluación, porque justamente es la información que va a tener cada alumno sobre su proceso de aprendizaje y que le puede dar pauta para mejorarlo cada vez que aprende algo. Entonces, bueno, como docentes, somos conscientes de que al realizar nuestra planeación didáctica, lo que tenemos que hacer es una planeación integral cuando hacemos el diseño de nuestras estrategias. Como sabemos, las estrategias pueden ser de aprendizaje, de evaluación y de enseñanza. Es decir, nosotros planeamos cómo es que vamos a abordar un tema cuando lo vamos a enseñar. Planeamos actividades de aprendizaje que son generalmente las que el alumno realiza en casa para reafirmar, o en el caso de modelos de aula invertida, para entrar en primer contacto con el contenido que se va a aprender. Y al mismo tiempo las estrategias de evaluación. Y aquí lo importante de las estrategias, lo que tenemos que resaltar en este momento es que tienen que ir juntas, que cuando yo hago la planeación, tienen que estar ensambladas en el sentido de no puedo evaluar algo que no enseñé o algo que el alumno no aprendió porque no tuvo una actividad en donde hubiera el propósito de aprender cierto contenido. También es importante que esta planeación didáctica entonces esté orientada a fomentar el desarrollo del aprendizaje autónomo en el sentido que comentábamos hace un momento, de no solo estoy formando alumnos que puedan aprobar y conocer los contenidos de mi programa,
sino estoy formando personas que aprenden cómo se aprende porque lo van a seguir haciendo durante toda la vida, ¿no? Sobre todo cuando estamos en ámbitos que se actualizan muy rápido, es muy difícil que un alumno pudiera regresar a la escuela, incluso en programas de educación continua, actualizarse. Necesita saber cómo se aprende para que él pueda ir al ritmo que se le requiere ya en su ámbito profesional, pero también incluso en el ámbito como ciudadano para la vida y para las actividades cotidianas. La planeación didáctica entonces considera que, bueno, hay un proceso en el que hay que aprender, se evalúa eso que estoy aprendiendo, pero sobre todo vuelvo a lo que comentábamos, la importancia de retroalimentar para mejorar justamente la manera en que aprendo. Es decir, estamos pensando en evaluar no solo el conocimiento de los contenidos del programa, sino también la manera en que estoy aprendiendo con el propósito de que el alumno pudiera mejorarla. Entonces, no sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta o comentario sobre evaluación de aprendizaje antes de entrar a los instrumentos, que fue como un súper resumen del marco que tenemos, ¿no? Ok, los veo, creo que no. Gabriel dice que sí, pero muy bien. Seguimos. Entonces, vamos a entrar entonces a qué tenemos como docentes de apoyo para poder realizar nuestras estrategias de evaluación o para poder realizar esa evaluación de aprendizaje. Entonces, como señalan estos autores, Sánchez Mendiola y Martínez González, para juzgar los instrumentos de evaluación es algo que usamos para juzgar con suficiencia y pertinencia el aprendizaje. Es necesario contar con evidencias que permitan documentarlo y analizarlo, pero fíjense cómo volvemos a la idea que comentábamos. El objetivo no es solo saber si un alumno conoce contenidos, sino para ayudar a perfeccionar este proceso de aprendizaje. Ahora ese sería el enfoque. Y en ese sentido, pues hablamos de evidencias, ¿no? Y un instrumento es la herramienta que tengo para generar esta evidencia que pueda servirle tanto al profesor como a los alumnos para tener datos, tener información que le ayude a valorar la manera en que está aprendiendo y esperando siempre que pueda identificar cómo mejorar ese proceso. También esta misma evidencia para el estudiante es un apoyo que le va a permitir poco a poco ser más autónomo y asumir la responsabilidad del aprendizaje, que creo que el momento en el que nosotros realizamos la docencia, que es en la educación superior, es cuando algunos alumnos lo logran desprenderse de el maestro me dijo que esto se hacía así y yo lo que hago en la tarea es repetir lo que pidió el maestro y empezar a pensar en los propósitos, la aplicación, su formación profesional, la aplicación en su ámbito laboral, y entonces empieza a ser consciente de lo importante que es asumir esa responsabilidad de su propio aprendizaje. Hay muchos instrumentos. Al final de la presentación les pongo la referencia de este libro en donde se hablan de diferentes instrumentos. Aquí nos vamos a centrar solamente en el de la rúbrica, pero creo que es importante y nos puede dar información para hacer nuestras planeaciones didácticas. Entonces, dijimos que íbamos a hablar específicamente de la rúbrica como un instrumento que nos permita hacer una valoración lo más objetiva posible porque está basada en criterios que están determinados previamente y que además los involucrados en esa evaluación conocen. ¿A qué se refiere esto? Hay veces que la evaluación o la evaluación del aprendizaje, sobre todo en el caso de las sumativas, solo se da en una calificación final que el alumno conoce
a veces ya hasta que revisa su calificación en actas y no siempre queda claro qué era lo que iba a evaluar, qué me parece a mí como docente de acuerdo a los objetivos especificados para el programa, qué me parece bien, hasta dónde deberían llegar. Eh, ¿Qué resultado sería suficiente? ¿Cuál es el mínimo deseable? Entonces, una rúbrica nos ayuda justamente en eso, en dejar claro desde que inicia la ejecución de la actividad o de la tarea del alumno, que quede claro cuáles son los criterios que voy a tomar en cuenta y cuál es la escala en que lo voy a considerar, qué considero que es muy poco y que considero suficiente y que se considera incluso excelente, ¿no? En esa escala de evaluación. Ahora, obviamente esto está ligado con los objetivos de aprendizaje, no es algo arbitrario, pero a veces el tener solo el objetivo de aprendizaje sin un instrumento que lo grafique de tal manera en que yo tenga rubros y niveles de valoración, no le queda tan claro al alumno. Entonces, por eso la rúbrica es un instrumento tan importante y tan valioso en la formación de los alumnos, sobre todo cuando esperamos que el alumno vaya volviéndose autónomo, el saber qué se espera y que él mismo vaya evaluando su trabajo y ver en qué nivel se sitúa. Entonces, bueno, como instrumento existen dos tipos de rúbrica. La rúbrica holística, que es un tipo de rúbrica muy general y que solo da como unos resultados generales. Generalmente la utilizamos en el primer momento que es una evaluación diagnóstica, porque bueno, quiero información más general. Como profesores, ya que estamos incluyéndola como instrumento de evaluación de las actividades que vamos asignando a los alumnos, utilizamos más las rúbricas analíticas porque esas sí me dan puntos diferentes por cada rubro o componente de la rúbrica, ¿no? Y esta especificidad me permite valorar específicamente niveles en cada uno de los rubros que voy a incluir. Entonces, bueno, como instrumento es una matriz con filas y columnas que tiene los elementos que podemos ver aquí, tiene categorías o rubros. Las categorías a veces para unos autores se entienden como los grupos de rubros que se refieren a ciertos aspectos más generales. Los descriptores que son la explicación de qué se considera para cada uno de los niveles que se van a evaluar en la escala. Entonces, aquí tenemos en la imagen, ustedes pueden ver la diferencia entre los dos tipos de rúbrica. Una holística donde nada más tengo una columna con los rubros y el descriptor, y la analítica, que es la que generalmente usamos, donde tengo una columna para las categorías o rubros, los descriptores en cada fila según el nivel de la escala que use. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien. Entonces, eh, ¿qué son las escalas? Pues es eso que decíamos, esos niveles de valoración según lo que me interese medir. Tenemos diferentes tipos de escalas, puede ser numérica, tal cual, o sea, valores como de 1 al 5, puede ser de frecuencia, de adecuación, de suficiencia. Aquí la escala que yo use, eh, lo importante es que yo cuando la diseño tenga presente que sea la mejor manera de valorar ese rubro que voy a medir. Entonces, bueno, el que me convenga es el que tengo que usar. No hay una recomendación en cuanto a niveles, pero algunos autores recomiendan, por ejemplo, que sea un número par. Y el número par se recomienda justamente
para que no busque como respuesta el valor del medio, sino que realmente quien está evaluando trate de cargarse más hacia los aspectos positivos o negativos. Pero bueno, si mi rúbrica tiene valores pares, no importa, no hay problema, solo es una recomendación. Ahora, como instrumento, la rúbrica tiene ventajas y tiene limitaciones también. Es decir, creo que una parte importante es, a veces nos pasa como docente que tomamos un curso para hacer rúbricas y luego ya queremos valorar todo con rúbricas, o los alumnos tienen alguna buena experiencia utilizando rúbricas y siempre nos piden rúbricas, ¿no? Nos dicen, bueno, maestro, ¿y dónde está la rúbrica con la que va a evaluar esta actividad o este trabajo? Entonces, bueno, lo que yo mencionaría primero es que, bueno, sí es una buena guía, sí tiene ventajas, pero tampoco es para todo. Siempre hay que valorar si la rúbrica es el mejor instrumento que puedo usar para valorar el objetivo de aprendizaje de que se trate. Entonces, como ventajas, podemos mencionar que es una guía, esto que les comentaba en este proceso de aprendizaje, porque me habla no solo de lo que se toma en cuenta para valorar el logro de un objetivo de aprendizaje, sino que al tenerlo claro y, por ejemplo, en el sistema abierto o a distancia, donde a veces la interacción con los alumnos no es tan cercana, tener clara esta información sí puede contribuir a disminuir el abandono. El alumno tiene bien claro cómo tiene que hacer la actividad, qué se va a tomar en cuenta, e insisto en poder ir revisando a medida que va resolviendo la actividad, que él pueda evaluar su propio trabajo y decidir entonces en qué aspectos lo puede mejorar o tener muy claro qué le está faltando. En el caso que decida incluso no hacerlo, que tenga claro qué es lo que no está haciendo. Eh, de esta manera, esta información tan precisa nos permite también como maestros tener información que darle a cada alumno, eh, esta información tanto de lo que está aprendiendo, del contenido que está aprendiendo, como de su proceso de aprendizaje, para que él pueda tener esa información clara. Es decir, es como solo darle una calificación de 7, por ejemplo, si no usar una rúbrica y solo le digo, tu actividad tiene 7. Bueno, ¿eso está bien o está mal? Pues depende qué significa para el alumno el 7 en sus escalas o para mí, y aún teniendo unas escalas donde el 7 fuera regular o bueno, no le queda claro cuáles son los rubros que yo tomé en cuenta para evaluar y en qué nivel lo estoy poniendo. Entonces, esa es, insisto, una de las ventajas más grandes de este instrumento. Entonces, bueno, me sirve a mí como docente para darle esa información al alumno, y cuando lo uso para apoyar autoevaluación, también le permite al propio estudiante identificar esos elementos que hizo bien, los que hizo mal, y, como decíamos, estar revisando sus trabajos o actividades antes de entregarlos, sabiendo o ubicando qué es lo que está cumpliendo y qué le hace falta. Como limitaciones, creo que lo más importante es que, así como la planeación didáctica nos requiere tiempo, también la elaboración de las rúbricas nos requiere una planeación y tiempo para hacerlas. Hay que hacer la planeación y hacer el diseño, ubicando cuáles son esos rubros, cuáles son las escalas más convenientes, y eso no se puede hacer como en 2 minutos, ¿no? Siempre necesito tiempo, desde valorar si es el instrumento que más conviene utilizar hasta qué rubros son los importantes de evaluar de acuerdo al objetivo de aprendizaje y cuáles son las escalas que me conviene usar, incluso dado el momento a lo mejor del curso, ¿no? No es la misma escala que voy a usar al principio cuando el alumno está teniendo un contacto con contenido, que al final donde cognitivamente ya tiene más elementos, ¿no? Entonces, bueno,
Eso es, la limitación sería pues justamente que cuando no somos docentes de tiempo completo, sino que tenemos que preparar diferentes clases, sí, sí nos requiere tiempo. Siempre hay que verificar este que se menciona aquí, esta coherencia que exista entonces entre objetivo de aprendizaje, los rubros que estoy decidiendo y la escala que estoy eligiendo para hacer la evaluación. Creo que también esa es una nota mía a esto que comentan los autores, que a veces también considero que una limitación o incluso desventaja es que tener esta descripción de una rúbrica tan precisa puede llevar a que el alumno diga, bueno, cumplí esto, ¿no? Entonces, con que cumplí eso que usted pedía, como los niveles más altos ya está, y a lo mejor ahí sí estamos limitando un poco que los alumnos que siempre pueden hacer o entregar más de lo que se pide, no lo hicieran porque le estamos acotando ese nivel de desempeño, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que también es importante, por eso saber en qué momento me conviene utilizar este instrumento o ya me conviene pasar a otro instrumento si ya identifico que los estudiantes con los que trabajo, si usan una rúbrica, va a ser que hagan menos que si usáramos otro instrumento, ¿no? ¿Algún comentario, duda hasta aquí? ¿No? Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos la aplicación de la rúbrica como este instrumento de evaluación? Bueno, mencionábamos al inicio que podemos hacer evaluación del aprendizaje en tres momentos. Ya en particular esos tres momentos relacionados con la rúbrica. En el momento de evaluación diagnóstica se puede utilizar para verificar habilidades o conocimientos cuando vamos empezando un curso. Aquí es donde les decía que a lo mejor me funciona mejor eh, eh, la rúbrica que es general, porque solo quiero tener esa visión general de los antecedentes o de los conocimientos previos de un alumno. En el momento de la evaluación formativa, sí podemos valorar ya lo que están aprendiendo de un tema. Y me puede servir sobre todo, recordando siempre esta parte de para qué me sirve evaluar, para diseñar actividades que apoyen el aprendizaje de los alumnos. Identifico que no están teniendo los avances que deberían tener, ¿no? Que no estamos aprendiendo o que no están pudiendo cumplir con los objetivos particulares del programa. Entonces, ahí sí puedo diseñar actividades de apoyo porque los puedo identificar justamente con una rúbrica. En la sumativa, que es al final, pues me puede servir para saber los conocimientos adquiridos, que es generalmente la evaluación que se ha hecho toda la vida, desde siempre. Pero también se puede valorar el desempeño que tengan los alumnos en un proyecto o tarea. Por ejemplo, si yo trabajé mi asignatura con el desarrollo de un proyecto, tal vez aquí sería muy importante utilizar una rúbrica justo para valorar el nivel de desempeño que tuvo un alumno justamente al participar en el desarrollo de un proyecto. También se puede valorar el nivel de logro, lo que decíamos, la evaluación sumativa finalmente me da información sobre qué tanto logró ese estudiante respecto al objetivo general de la asignatura, ¿no? Que es el gran objetivo que estoy buscando. Y por sus características, en la aplicación es una herramienta que me va a dar esta visión detallada del proceso de aprendizaje. Si me puede decir qué le está faltando a un alumno o le puede decir al mismo alumno esa información, ¿no? Esto como que ni lo habías considerado este rubro, es importante e incluso le da información de en qué nivel debería trabajarlo o el nivel de logro máximo, ¿no? Sí es darle información muy importante para su proceso. Entonces, bueno, al docente le permite calificar
el desempeño de los estudiantes, sí, con estas calificaciones finales que tenemos que entregar al final de cada ciclo, pero también me permite recuperar esos resultados de su aplicación y hacer una evaluación sobre qué tan efectiva fue la estrategia didáctica e incluso el propio diseño del instrumento, ¿no? El que si está bien hecho, si los alumnos entregaron un buen producto o realizaron bien alguna actividad con esta información que les brindaba la rúbrica. ¿Ok? Entonces, para diseñar una rúbrica, podríamos empezar un proceso muy detallado con puntos, podríamos hacer un diagrama de flujo con muchas decisiones, con muchas consideraciones, pero me parece que este listado más general son cosas que a modo de proceso hay que tomar en cuenta como docentes. Y como decíamos, empezar cuando estoy diseñando, voy a diseñar mi instrumento por seleccionar esos objetivos de aprendizaje que voy a evaluar, ¿no? Ya sea que use la rúbrica con una intención de evaluación sumativa con el objetivo general o con los objetivos particulares que voy a encontrar en cada unidad o con un objetivo todavía más específico para cierta actividad. Ya mencionamos que siempre valorar la pertinencia del instrumento, es decir, si el momento del curso o el objetivo de aprendizaje lo que requiere es de un instrumento rúbrica o bien de otro tipo de instrumento. Es lo que decíamos, ¿no? No porque yo sepa hacer rúbrica, todo lo voy a evaluar con rúbrica, ¿no? Sino cuando sea la mejor opción. Hay que definir después de eso el tipo de evaluación, el momento en el que lo voy a usar, que decíamos puede ser al inicio, durante el curso o al final. Por eso era tan importante para mí darles el marco para que quedara claro estas decisiones ya al momento de diseñar la rúbrica. Especificar a quién vamos a dirigir la rúbrica, es decir, a lo mejor podemos hacer una rúbrica orientada al trabajo en equipo o a un grupo de estudiantes en particular, eso también puede ser, o a otros profesores que estén a lo mejor asesorando el desarrollo de un proyecto, ¿no? Y es para profesores la rúbrica, no para estudiantes. Entonces, es importante tenerlo claro. Hay que determinar el tipo de rúbrica. Como decíamos, la holística es la que hace una evaluación general o bien seleccionar la analítica que me va a permitir tener una información más precisa. Si aquí es donde se requiere tener información más puntual, entonces lo más conveniente es utilizar una rúbrica analítica. Hay que elegir también la escala que voy a usar, si es de frecuencia, de calidad de desempeño o cuál es la que más me conviene utilizar. Organizar estos rubros, categorías con sus descriptores, que me quede claro cómo ver el mapa completo, la matriz completa, y finalmente hacer la redacción de los descriptores lo más claro posible para que quien lo va a usar como instrumento de evaluación le quede claro. Muy bien, ¿hasta aquí hay dudas? Bueno, entonces ya vamos a hablar de, bueno, ya la diseñé, ahora cómo la hago. Cuando voy a hacer ya mi rúbrica, ¿qué tengo que tomar en cuenta? Primero, que debe tener un título, que hay una sección de datos, esto como las recomendaciones generales de estructura del instrumento, una sección de datos de identificación, ya sea el nombre de ustedes, de los alumnos, de la asignatura o bien el tema que voy a utilizar. Pensar también en que como instrumento debe tener instrucciones de uso, independientemente de la construcción de la actividad, el propio instrumento debe de decir cómo se va a utilizar, dependiendo de la población a la que esté dirigida, que le quede claro, ¿no? Si son profesores o si son alumnos. Y luego ya pasar al diseño de la tabla. Por ejemplo, si voy a hacer una rúbrica analítica, sé que son varias columnas, que voy a utilizar una columna para rubros y o categorías,
y voy a usar otras columnas para las escalas de la valoración y los descriptores. Entonces, esto que platicamos al principio es cuando yo tengo una tarea como docente, eh, pues lo que quiero es usar herramientas, ¿no? Y voy a platicarles aquí de algunas herramientas que hay para generar la rúbrica y la estrategia que yo les propongo, porque creo que nos facilitaría el diseño y la planeación didáctica de este tipo de instrumentos, es utilizar herramientas digitales que muchas de ellas ya tienen componentes de inteligencia artificial y utilizar además herramientas de inteligencia artificial generativa como el ChatGPT, Gemini o DeepSeek. En el lado derecho está una lista de estas herramientas digitales que pueden utilizarse para generar rúbricas de manera automatizada. A veces llegan a algo más que generar las rúbricas, nos dan apoyo en otras funciones. Y justo pensando en eso, seleccioné Corrubric, que es la herramienta que les voy a dar el ejemplo de cómo pueden usarla y qué se puede hacer. Entonces, si nosotros nos centramos en Corrubrics como herramienta digital para realizar las rúbricas, podemos decir, lo seleccioné porque creo que todos, de alguna manera, como docentes, tenemos cuentas del ecosistema de Google, ¿no? Entonces, Corrubrics es un complemento justamente disponible para hojas de cálculo de Google. Entonces, ¿qué hago con este complemento? Pues me permite automatizar ese proceso completo de evaluación con rúbricas y me permite incluso llegar a obtener una calificación final. Y eso es lo que a mí me parece fantástico. No solo me permite crear la rúbrica, sino que me permite llegar al punto en donde comparto calificaciones con los alumnos. Entonces me parece una de las herramientas más completas. Y no es que las otras no hagan cosas interesantes, pero me parece más completa y más accesible. Entonces, en esta herramienta el profesor puede evaluar a los alumnos, como se usa en general una rúbrica, un alumno o grupos, pero en esa misma rúbrica también se pueden coevaluar los alumnos. Y todo esto es automatizado. Entonces, ¿cuál será el proceso de desarrollo que les voy a contar justamente por el tiempo? Como les decía Gabriel, porque se los platico qué se puede hacer, porque si lo hacemos en tiempo real no terminamos y me interesa que vean como el proceso completo. Entonces, empezamos por generar la rúbrica y aquí es donde vamos a utilizar ChatGPT para correr el prompt con esas especificaciones que ya comentamos que deben estar claras para la rúbrica y voy a generar con esa inteligencia artificial una tabla para copiar y pegar. La fase 2 sería automatizar esa rúbrica y entonces esa tabla que generé con inteligencia artificial la voy a pegar en Core Rubrics y ya voy a automatizar la segunda parte. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo con los elementos para hacerles notar lo que se puede hacer y yo los invitaría a que después ustedes hagan este mismo proceso, probando incluso en diferentes chats, ¿no? Escribí el chat con las especificaciones que incluyen, por ejemplo, los rubros, los 4 criterios y cómo quería manejar la escala. En este caso, yo en el prompt incluí que me diera sugerencias de retroalimentación, pensando en que eso es un componente importante que va a acompañar la calificación final para los alumnos, pero cuando ustedes hagan su propio ejercicio también pueden agregar documentos con contenidos para que la rúbrica sea todavía más precisa. Entonces, el paso número 1 es ese. Después de eso, vamos a, ya que tengo mi tabla generada con ChatGPT, que es como esta, entonces esa tabla la voy a, yo le pedí en el prompt la tabla y la retroalimentación. Quiero enseñarles cómo
me generó los 4 rubros que pedí y la escala de 5 a 1. ¿Ok? Entonces, bueno, tengo como lista la rúbrica con las especificaciones que como instrumento ya comentamos que debería cumplir. Y la segunda parte que pedí fue sugerencias para hacer la retroalimentación. Entonces me dio algunos ejemplos para cada rubro de qué comentarios podía yo hacerle a los alumnos. Aquí yo nada más pedí ejemplos, pero bueno, ya ustedes con un documento a lo mejor pueden enriquecer también la retroalimentación de acuerdo al tema que ustedes trabajen. Y ya el proceso con Corrubrics es todo esto que vamos a hacer así hasta que lleguemos a los resultados de calificación para los alumnos. Y aquí es donde se los voy a dar como en manual para que nos alcance el tiempo de revisar el proceso completo. Entonces, voy a empezar por instalar el complemento. Quise hacer este con pantallas otra vez para que cuando ustedes hagan el ejercicio puedan ir siguiendo los pasos y puedan realizar el ejercicio sin problema. Entonces, lo primero que hago es instalar el complemento en mi hoja de cálculo de Google y instalo mi complemento, queda habilitado, queda instalado. Después de eso, lo que hago es habilitar Corrubrics como complemento. Como pueden ver aquí en el circulito marcado con rojo, lo estoy habilitando, abro la hoja, habilito Corrubrics. Habilitarlo me manda un mensaje de que ya está habilitado. Creo una plantilla Corrubrics. Corrubrics me hace rúbricas y listas de cotejo a partir de plantillas. Como ahorita estamos viendo el caso de rúbrica, pues creo una rúbrica y me hace una plantilla como la que ven ustedes aquí al frente, donde considera los aspectos a evaluar, estos rubros que comentábamos y la escala que va a considerar y el peso que tendría. Esto es lo que hace cuando yo le digo que genere la plantilla. ¿Qué voy a hacer después de eso? Pues sustituir esa tabla con la tabla que generé con ChatGPT de acuerdo a mi contenido, si fui tan preciso o en general como hicimos este ejercicio. Entonces lo que hago es sustituir, me quedan los rubros, la escala que definí y siempre puedo modificar la tabla ya pegada aquí en mi hoja de cálculo. Sobre todo es importante fijarme aquí en el peso que da a cada rubro, porque después como lo automatiza, eso toma como referencia. Entonces es importante revisarlo. Pero también lo puedo modificar en el momento que yo decida que un rubro es más importante. Por ejemplo, si yo decido aquí que la ortografía no es tan importante, quiero dejarle 5%, lo puedo modificar y cuando se haga la automatización, así va a ser el cálculo. Después de eso, lo que haría es registrar a los participantes. Cosa importante aquí, por eso les digo que me parece una buena herramienta, yo puedo registrar a los participantes a mano, es decir, poner los nombres y los correos, pero también si yo tuviera Classroom como apoyo a mi clase, puedo importar alumnos y profesores ya de alguna clase en Google Classroom. Entonces, otra vez, es a partir del mismo menú de extensiones Corrubrics, importar alumnos, o bien, como está aquí en la parte de atrás, nada más registro el nombre del alumno y su correo para poder tener después todo automatizado. ¿Ok? Entonces, al crearme la plantilla, me está creando también hoja alumnos, hoja profes, donde yo tengo que hacer el registro. Y como lo comentamos ahorita, si tengo mi curso en Classroom, también de ahí puedo importar los datos. Paso siguiente, entonces, como ya tengo mi rúbrica con los pesos especificados, ya tengo mis participantes de la evaluación, profesores y alumnos, cuando entro aquí y le digo crea un formulario, lo que hace es generarme la rúbrica, en este caso la rúbrica glosario, que es la actividad que yo usé como ejemplo, crea el formulario y aquí también me permite enviar el formulario ya a los alumnos registrados. Los puede enviar el mensaje por correo y la liga para que entren directamente al formulario o también se puede publicar en Google Classroom como anuncio.
O sea, en mi mismo pizarrón me pone un anuncio de aquí puedes realizar la evaluación o la coevaluación o como yo lo haya definido y da la liga para que los alumnos puedan realizar eso. El ejemplo que tenemos aquí, por ejemplo, si se fijan, ahí me dice alumno que se evalúa y yo puedo escoger aquí de la lista de alumnos que haya registrado para hacer esa evaluación, para profesores también. Y lo que estamos viendo aquí, pues es cada uno de los renglones de la rúbrica, de los rubros de la rúbrica, para que yo pueda hacer la evaluación. Esto lo genera automáticamente, entonces yo ya no tengo que volver a hacerlo si dejé registrados tanto los alumnos como viene especificada mi rúbrica. Después de eso, pues ya hacen la evaluación tanto profesores como estudiantes. El formulario de Google Forms funciona como otros. Fíjense, por ejemplo, aquí en este ejercicio yo lo respondí como 2 alumnos y bueno, me da las estadísticas como normal que me da un formulario, mientras se están evaluando profesores y alumnos, según yo lo haya especificado. Después de eso hay que procesar las respuestas del formulario, ya que acabaron de contestar. No me toca a mí ir a sacar los datos en Excel del formulario y analizarlos, sino que Corrubrics genera esta hoja que están viendo atrás, que es el cuadro de procesamiento de las respuestas. Aquí me pone la lista de alumnos, los puntos que se evaluaron, los comentarios que se hayan hecho, si hubo coevaluación, autoevaluación, los del profesor, y todo yo lo puedo ver en este mismo cuadro. Ahora, si en este cuadro yo decidiera aún aquí modificar los porcentajes de peso de cada rubro, lo puedo hacer y vuelve a recalcular esas calificaciones. ¿Ok? Y el último paso sería ya con los resultados que produce este procesamiento, y ya que estoy de acuerdo con ellos y estoy de acuerdo en que queden así las ponderaciones y las evaluaciones, puedo dar a conocer estos resultados por correo a cada participante de evaluación. Puedo generar un documento o bien puedo en Classroom publicar los resultados. Además, también me crea estadísticas por alumno que pueden ir acompañando esa información final. Entonces, creo que esta herramienta nos sirve mucho porque el tiempo que yo invierto en hacer toda esta gestión y si cambió un punto y si ya tengo que volver a bajar otra vez los resultados y ver quién faltó y luego hay que mandar las calificaciones finales por alumno, lo resuelve. Y creo que eso sí es un apoyo para que podamos finalmente eh, acercarnos al propósito que mencionábamos al principio de la plática, ¿no? Recuperar este enfoque orientado al aprendizaje y para qué evalúo, evalúo aprendizaje sí como el cumplimiento de un objetivo de aprendizaje en un programa de un plan de estudios, sí, pero también evalúo para el aprendizaje con este objetivo de darme información a mí como alumno que me sirva para conocer mi proceso de aprendizaje y sobre todo para mejorarlo cuando tenga que aprender otra cosa. Entonces, dentro de las recomendaciones está no olvidarnos de este cambio de enfoque, irlo realizando poco a poco y sobre todo usar estas herramientas como un apoyo real que me libere tiempo para poder acercarme a este tipo de evaluación. En el caso de la rúbrica, a ver, otra vez me parece importante cuándo realmente es el instrumento que debo usar para hacer la evaluación y hacerla de esta manera cuidadosa, porque si se fijan, lo importante aquí fue definir, diseñar la rúbrica, porque lo demás la herramienta lo automatiza. Entonces, sí puedo dedicarle más cuidado al momento de hacer la planeación y siempre otra vez, ese tiempo y gestión que me liberó la herramienta, utilizarla para, cuando le dé conocer la evaluación a un alumno, siempre acompañarla de una evaluación
Y ahí puedo usar, por ejemplo, las estadísticas por alumno que genera también la herramienta, ¿no? Para darle información tanto de cómo fue evaluado y recomendaciones de cómo mejorar. Y gracias por su atención. Creo que lo logramos en el tiempo que había, bueno, dar esta visión rápida de cómo pueden servirnos estas herramientas. Ok, muchas gracias, doctora. Voy a pasar por el chat el formulario para la asistencia. Ujú. Entonces, es una pregunta muy difícil, por lo que necesitan 3 minutos. ¿Y tienes preguntas, Gabriel? Ah, sí, había una pregunta. A Si ver. lo que se puede importar en Classroom se puede hacer en módulo o con módulo. Hasta donde sé, no. O sea, si se fijan, y por eso traje el ejemplo, no lo hice en tiempo real para poder usar algunos correos como alumno, algunos correos como profesor, como el otro profesor, como la evaluación. Sí es importante como que corresponda, digamos, al ecosistema Google para que funcione correctamente. Ok. De todas maneras, el módulo tiene su propia tipo de actividad para generar la Sí rúbrica. tiene para hacer rúbrica, Ah, pero a mí lo insisto y no sé si comparte conmigo esta visión me parece una herramienta que además de ayudarte a hacer la rúbrica, sobre todo el apoyo que te da en llegar hasta que obtienes calificaciones finales y que las envías, ¿no? sí, gracias. Bueno, también aprovecho para pasarles otra vez la dirección del sitio y les voy a pasar otro formulario. Ese no hay que llenarlo. Espérenme tantito, voy a explicar qué se puede hacer con él. Repito, el último formulario no hay que contestarlo. Y voy a compartir pantalla. Compartir 3. ¿Se ve el formulario? Sí, gracias. Bien, entonces, al principio de la sesión les platicaba que si tenían máximo 2 faltas, pueden hacer uso de este mecanismo de reposición de asistencia, que consiste en generar una evidencia en un archivo de Word o puede ser PDF. Solo que la condición es que tiene que ser de uno de los seminarios en los que hayan faltado, ¿no? Entonces, quieren reponer una clase, tiene que ser con el seminario al que no pudieron asistir, ¿no? Por eso también les acabo de compartir la liga de los seminarios. Ya se actualizó el día de hoy la última sesión para que tengan la información disponible. No tiene que ser muy extenso, preferentemente algo que sea a sus necesidades de enseñanza para que pues, les sea útil, ¿no? Ese archivo hay que cargarlo en este formulario. Necesitamos un número de trabajador que sea correcto, porque si no, pues no podemos reponer dicha asistencia, ¿no? Van a tener como límite de tiempo el día lunes hasta las 9 de la mañana para poderlo hacer. Si tienen alguna falta, no pasa nada, no es necesario, pero si tienen dos, sí es necesario reponer la clase para que tengan derecho a la constancia. Y si tienen 3 faltas, pues ahí sí no podemos hacer mucho. Considerando que estamos hablando con docentes, pues no es necesario que me pregunten cuándo falté, ustedes saben cuándo faltaron, ¿no? Entonces, sí, 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 adelantándome a la petición de que me quieran preguntar, oye, ¿cuándo falté? Pues no, ustedes llevan su control de su asistencia, ¿no? Ustedes saben cuándo llenaron el formulario, cuándo no. En la invitación se les entregó pues, las fechas de las sesiones, ustedes ya las tienen, entonces nada más verifiquen cuál es la que sería necesaria, ¿ok? Con esto estaríamos concluyendo el seminario correspondiente al 2025-2 por parte del CACS de la carrera de informática.
Agradecemos mucho la asistencia de varios que sí fueron constantes. Vamos a evaluar si continuamos con este esquema o lo modificamos para que podamos acercarnos a más profesores y esperemos que ahora sí en Cuautitlán no nos quieran también apoyar con alguna plática, maestra Marisela. Con mucho gusto aquí nos ponemos de acuerdo. Pero ya luego lo platicamos mañana con más precisión con el maestro Alejandro, ¿sí? Y qué bueno que sí nos acompañó en las 5 sesiones, alguno de sus Claro, maestros, estoy presente. ¿sí? Bien, entonces, si tienen alguna pregunta es el momento, alguna aclaración. Si no, nuevamente agradezco su participación y nos estaríamos viendo el próximo semestre, ¿sí? Bien. Entonces, pues solo falta decir que muchas gracias a todos nuestros ponentes, empezando por el maestro Víctor, la doctora Adriana, el maestro Joaquín, que no están por acá. Ah, bueno, sí, la doctora Adriana anda acá, anda. Y desde luego a la doctora Mirna, ¿no? Bien, Gracias. gracias. Y bueno, mucho, a ver, por aquí hay, gracias, gracias, ok. Y bueno, ahí van a estar los videos para que los quieran compartir. Este, y bueno, y claro, todo es susceptible de mejorar y estamos atentos por vía de correo electrónico. ¿Ok? Va. Bueno, pues muchas gracias y que tengan bonita noche. Gracias. Gracias, hasta luego. Yo voy a poner Muchas gracias. esta reacción porque ya acabamos, ¿no? Bueno. Bueno, me despido, doctora, que ya llegó mi coordinador de informática a pedirme algo. Bye. Cuídense mucho.